En el funeral de mi marido, mi hijo Diego se puso ante el atril con la voz temblorosa y dio las gracias a otra mujer. Dijo que ella era, de verdad, la familia para nosotros. En ese instante, todas las miradas de la sala se volvieron hacia la mujer de la primera fila, la del vestido entallado y el maquillaje perfecto, con lágrimas delicadas posadas en los ojos, y yo, la esposa de verdad, la madre, permanecí sentada a un lado, inadvertida, invisible. Más tarde, cuando el abogado me informó de que mi marido había dejado todo a ella, ni un céntimo para mí, Renata Márquez abrazó a mi hijo y sonrió con un gesto triunfal, como si ya hubiese vencido. Pero entonces saqué el segundo testamento, y de golpe, nadie volvió a sonreír en aquella sala. Nunca imaginé que mi vida empezaría de nuevo en un funeral. Carlos murió en un accidente de coche repentino. Conducía aquella mañana bajo un aguacero. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el coche se estrelló contra un supermercado. Se fue enseguida. El médico aseguró que no sufrió, pero yo no estaba segura de que mereciera una salida tan limpia. Llevábamos 40 años casados. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque poco romántico, al menos era sólido, como esas casas viejas azotadas por las tormentas, gastadas por fuera, pero aún en pie. Dejé mi carrera para cuidar cada rincón de nuestro hogar. Él siempre decía, yo puedo mantenerte, no necesitas trabajar, y yo le creí. Ingenuamente pensé que aquello era una forma de amor. En el velatorio me puse su abrigo favorito, de lana gris antracita, y me quedé en la entrada de la capilla recibiendo a los asistentes. El viento cortaba, se me entumecían los dedos. Aún así, sonreía, haciendo lo posible para que su despedida fuese digna y ordenada. A Carlos le importaban demasiado las apariencias, lo que los demás pensaran de él. Incluso en su muerte, me descubrí manteniendo por él esa fachada pulcra. Diego estaba en el atril. Es nuestro único hijo. Este año cumple 33 y trabaja como ingeniero de backend en una empresa tecnológica. Llevaba un traje oscuro impecable. El rostro, solemne, la voz, tan firme como siempre. Tras leer un homenaje a su padre, hizo una pausa y se le humedecieron los ojos. Hay alguien a quien quiero dar las gracias de un modo especial, dijo Diego, con la voz un poco quebrada. La sala quedó en silencio. Apreté el bolso sobre mi regazo hasta ponerme los nudillos blancos. Pensé que iba a decir, mi madre. En ese momento casi pude oírlo formándose en su garganta, ese reconocimiento largamente esperado. 40 años de compañía, de dedicación a la casa, noches en el hospital, todos los sacrificios callados. Creí de veras que por fin me había visto, pero lo que vino después me atravesó como una hoja roma, despojándome la esperanza palmo a palmo. Alguien que apoyó a mi padre en el tramo más duro de su vida, doña Renata Márquez. Un murmullo suave recorrió el pasillo central. En la primera fila, una mujer se puso en pie y se secó los ojos, asintiendo con cortesía. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda, zapatos negros de tacón, maquillaje impecable y el peinado perfectamente esculpido. Al sentarse, los de alrededor se volvieron para mirarla, curiosos y sorprendidos. Sentí como el sonido me estallaba en los oídos, como un silencio detonado. Renata. Renata Márquez. Conocía el nombre. Había sido la asistente administrativa de Carlos en el despacho. Más tarde, él la ascendió a colaboradora de consultoría, incluso la incluyó brevemente en el consejo. Cuando yo preguntaba por ella, él siempre lo minimizaba. Es competente. No seas paranoica. Recordé la fiesta de la empresa de aquel año. Ella me llevó una copa de vino, sonriendo con dulzura, moviéndose con la soltura de quien encaja en todas partes. Entonces la despaché mentalmente como una empleada servil más. Visto ahora, qué ironía. Desde el otro lado de la sala, alguien susurró. Se sienta tan cerca como si fuera de la familia. Y mi hijo, mi propio hijo, acababa de agradecerle a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se me hubiese retirado de debajo. Me zumbaban los oídos y el mundo vibraba levemente. La gente se acercaba a darme la mano, murmurando lo de siempre. Era un buen hombre. Le echaremos de menos. Yo asentía en automático, como una máquina que repite respuestas programadas. Tenía pensado aguantar hasta el final para guardar las apariencias, pero entonces oí a Diego susurrarle a Renata, «Tú eres quien de verdad es familia». Casi se me cayó la taza de té de las manos. En ese momento comprendí que aquel funeral no era para Carlos. Era para un mundo oculto que yo no sabía que existía.
y yo no era más que una extraña, una observadora desechada. Aquella noche, de vuelta en casa, me senté en el salón vacío. Al quitarme el abrigo vi la cinta satinada del forro arrugada, como si el último vestigio de la dignidad de mi matrimonio se hubiese roto sin querer. En la mesa del comedor miré la hilera de sillas vacías. El asiento de Carlos seguía en su lugar. Durante décadas se sentó ahí, la mano en el reposabrazos, esperando la sopa. Ahora la madera estaba fría. En la nevera, aún había botellas de su cerveza preferida. A mí nunca me gustó. Era demasiado amarga. Pero él compraba una media docena cada semana, solo para él. Comprendí que la costumbre puede ser la prisión más cruel. No dormí. Abrí los álbumes como quien levanta una tapa de piano. Éramos jóvenes en aquellas fotos. En sus ojos había luz y yo sonreía sin esfuerzo. Apareció mi antigua tarjeta de empleada, de cuando era consultora financiera en su despacho. Pelo corto, gesto seguro, siempre sentada segunda, por la derecha en el consejo. Luego él dijo: «Deberías dejarlo. Yo me ocuparé de todo». Y yo, torpe, le creí. Cerré el álbum. El reloj de la cocina marcaba los segundos. Entendí que el orgullo y la paciencia que vertí para sostener nuestro matrimonio se habían enterrado el día en que él murió. Y que aún había una traición más honda. A la mañana siguiente, en la notaría que Carlos había designado, todo olía a tinta y madera vieja. La luz, filtrada por las lamas, partía el suelo en franjas. El letrado, un hombre de unos 50, habló con calma mecánica. Conforme al testamento firmado por Carlos hacía 3 años, la mayor parte de sus bienes, la vivienda principal, la casa de vacaciones y el saldo de cuentas pasaban a doña Renata Márquez. No fue solo estupor. Sentí que me empujaban fuera del escenario de mi vida, dejándome tras el telón, clavada en un foco muerto. Miré a Diego, erguido, manos entrelazadas, sin sorpresa, como si lo supiera. Cuando terminó la lectura me acerqué. «Lo sabías», murmuré. «¿Verdad?» «Papá tendría sus motivos», respondió sereno. Renata estuvo a su lado, le entendía. «Tú no». Entonces vi claro. No solo perdía a mi marido, perdía a mi hijo. No defendía la memoria de su padre. Estaba redibujando el árbol familiar para borrarme. Volví a casa y me quedé de pie en la entrada, con el bolso pesando como plomo. Abrí el armario de Carlos. Camisas, corbatas, chalecos de lana, todo alineado con ese olor a decoro contenido. ¿Qué mentiras se habían trenzado en esas fibras? ¿Cuándo dejó de considerarme familia? ¿Fue el año en que olvidé su vino de aniversario? ¿O antes, cuando dejé mi trabajo para ser solo ama de casa? Rebusqué en cajones, libros de cuentas, fotografías, recibos, tarjetas. En el cajón de la cocina hallé una carpeta de cartas que él había guardado. Una procedía de una administración de fincas junto al mar, fechada hace 6 años. La destinataria, Renata. Me temblaron las manos. Yo había estado en aquella casa tantas veces sin saber que era una invitada. Por la tarde crucé la calle para visitar a doña Emilia Pardo, vecina de toda la vida, viuda de más de 70, memoria afilada y jardín de rosas. Renata, ¿no era a la que Carlos llevaba a los conciertos?, preguntó alzando una ceja. ¿Tú no ibas? Forcé una sonrisa. La boca, seca. Nunca me gustaron demasiado esos actos, mentí. Siempre pensé que eran... Algo dijo. La vi por aquí varias veces. Un año le ayudó con las luces de Navidad. Me helé. Aquella Navidad yo estaba arriba, con la rodilla hinchada. Carlos me dijo que un chico del barrio le había ayudado. ¿Recuerda cuándo empezaron a verse tanto?, pregunté. Removió el té, pensando. Al menos 10, quizá 15 años. La vi por aquí cuando tú cuidabas de tu hermana. Supuse que era una prima. 15 años. Volví sintiéndome una extraña en mi propia casa. Durante todos esos años, cuadriculé el presupuesto de la jubilación al último céntimo. Elegí sus albornoces, programé revisiones médicas, incluso eché mano de los últimos ahorros de mis padres para salvar su empresa en una crisis de liquidez. Y él, mientras, colocaba ladrillos de oro para el futuro de otra mujer, fuera de mi vista. Bajé al sótano y encontré una caja de cartón con fotos. En una, Carlos junto a Renata en un acto de la empresa. Su mano reposaba en el brazo de ella. Él sonreía con un fulgor que yo no recordaba. Se le veía relajado, más joven, más feliz que a mi lado. En otra estaba Diego, con 18 o 19,
Junto a ellos, sonrisa, tímida, no reacia. Una esquina raspada escondía una frase. La froté y apareció, escrita a bolígrafo. Algún día nuestra pequeña familia será oficial. No se quebró el corazón ni el cristal. Se rompió algo más hondo, la confianza. Y supe que jamás volvería a estar entera. Aquella noche encendí una sola vela en la cocina. Por primera vez en esta casa sin Carlos, puse música. Un vinilo de jazz lento, blando, sin prisas. Me quedé escuchando el susurro del contrabajo, y pensé que quizá había vivido toda mi vida al ritmo de él y nunca al mío. Ya no más. A partir de ahora, la música, el compás, los pasos, los elegiría yo. Creí que lo peor ya había pasado. El testamento, la verdad sobre la otra casa junto al mar. Renata sentada en primera fila como si llevara nuestro apellido. Pero lo que me rompería de verdad no era Carlos. Era Diego. Quedamos en el café del barrio, ese donde de niño pedía postre de caramelo. Llegó con gabardina, expresivo como una piedra, como si viniera a una entrevista, y no a ver a su madre. Antes de sentarse, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Su señal de que cualquier zumbido podía ser excusa para irse. ¿Por qué has enviado un burofax a Renata? Soltó, sin rodeos. Respiré hondo y lo miré a los ojos. ¿Crees que no debía hacerlo? Se encogió de hombros. Ella no te ha hecho daño. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo incomoda a todos. ¿Incomoda? Me quebró la voz. Diego, tu padre me engañó durante décadas. Dejé mi carrera por esta familia, mis amigos por ti. Llegué a vender el anillo de esmeraldas de mi madre para pagar tu matrícula. ¿Sabes lo que significaba ese anillo? Frunció el ceño, exhalando fastidio. Siempre lo mencionas como si te debiera algo. No fue ira. Fue distancia. Fría. Definitiva. Papá me dijo, añadió tras una pausa, bajando la voz, que los años más felices de su vida fueron con Renata. Ella le comprendía. Le respetaba. No le cuestionaba ni le criticaba como tú. Le cuestioné porque dejó de respetarme, respondí entre dientes. Le critiqué porque se equivocaba. Diego negó con la cabeza, como si oyera un sermón vacío. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que sacrificarse es una virtud, pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Entendí que no era una revelación recién nacida. Llevaba pensando así mucho tiempo, y solo ahora se atrevía a ponerle voz. Lo miré un instante. Vi al niño que jadeaba en las crisis de asma, mientras yo velaba a su lado toda la noche. Al adolescente al que defendí de los abusones, como si su dignidad fuera la mía. Al muchacho de 17 con el corazón roto, acurrucado conmigo en el banco del patio hasta que salieron las estrellas. ¿Recordaba algo de eso? Saqué del bolso una fotografía desvaída. Aquel verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa, le dije, empujando la foto. Tu padre se echó atrás a última hora por trabajo. Fuimos solo tú y yo. Llevabas un bañador rojo chillón y te quedabas en la orilla, con un hilo de huellas temblonas detrás. Te daban miedo las olas. Te agarrabas a mi cuello gritando, «Mamá, mamá». No sabías nada del mundo, pero sabías dónde estaba lo seguro. Diego miró la foto y no dijo nada. Sé que idólatras a tu padre, continué. Siempre iba impecable, no subía la voz, decía lo correcto. ¿Pero has pensado que quizá yo puse los cimientos para que ese hombre elegante existiera? Alzó la vista. No había lágrimas ni arrepentimiento, solo una vacilación mínima. Papá hizo lo que le hacía feliz, murmuró. Renata le hacía sentirse necesario. Tú eras demasiado fuerte, demasiado fuerte. Pensé en las noches cuadrando cuentas atrasadas, en las tardes cocinando con fiebre, en los años tragando los silencios fríos de Carlos, mientras yo seguía sonriendo. A eso llamaban demasiado fuerte. Guardé la foto y me levanté. Mi voz sonó tranquila, pero llevaba dentro una firmeza nueva. Tienes razón. He sido demasiado fuerte. Y desde hoy, esa fuerza me la quedo para mí. No escuché lo que dijo después. Salí a la calle. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento y obstinado, una orquesta hecha solo de silencio. Me senté al volante y rodeé el aro con las manos. No lloré, no me desmoroné, me quedé allí, comprendiendo que lo que había perdido no era solo un marido. Había perdido el matrimonio, la familia, incluso a mi hijo. Y, en el mismo aliento, entendí otra cosa. Ya no esperaría a que nadie me dijera quién era.
Era hora de vivir para mí. Al llegar a casa, apagué la vela, pero dejé el vinilo girando un rato, como si la aguja estuviera trazando un círculo protector. En la encimera, la carpeta con cartas y fotos esperaba como un dossier. La deslicé hacia mí. Respiré hondo y escribí en la portada, con bolígrafo azul: pruebas. Preparé un café solo bien amargo y me serví una rebanada de pan con aceite, como hacía mi madre en invierno. Esa sencillez me sostuvo. Había vivido décadas para ellos. A partir de ahora viviría conmigo y para mí. Afuera seguía lloviendo, pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza el siguiente paso. Aquella tarde de lluvia, me senté a la mesa de la cocina, con una taza de café ya frío, y abrí el portátil. Busqué el perfil público de Renata Márquez. En la foto principal, sonreía en la playa. El fondo estaba desenfocado, como si no quisiera que se viera lo que había detrás. Su biografía decía: consultora en arquitectura, amante de la música clásica y del servicio comunitario, agradecida por la compañía tierna de la vida. Sentí un pinchazo de ironía, entré en sus álbumes. La primera imagen me dejó clavada. Carlos, en un sillón de mimbre, sosteniendo una porción de tarta de limón, que por lo visto, había horneado ella. El pie de foto. Su sonrisa es mi recompensa favorita. La fecha. Hace 6 años. Justo el año en que yo estaba en cama por la artritis. Entonces Carlos me dijo que el trabajo le desbordaba, y que viajaría mucho. Le creí. Ahora veía que no huía de mí. Vivía en otro lugar sin mí. Seguí bajando. Había imágenes familiares y extrañas a la vez. Carlos en el salón de Renata, con la chaqueta de lana que yo le regalé. Carlos ayudándola a plantar flores y a acomodar bonsáis en su jardín. Luego apareció un video, un brindis con un villancico de fondo. Diego estaba allí. Me quedé rígida. Aún estaba en la universidad. Pelo algo más largo. Cara tímida de chaval. Renata le rodeaba los hombros y reía. Tu padre estaría orgulloso de ti. Entendí por fin. Renata no era solo el secreto de Carlos. Llevaba años colocándose en el centro de nuestra familia. La pieza a desplazar era yo. Marqué el número de Ruth Lozano, colega de mis años de consultora. Una de las pocas con las que seguí en contacto. Semijubilada, ayudaba a su hija con un nieto, y tomaba algún caso financiero esporádico. He oído lo de Carlos, entró con su energía habitual. Iba a llamarte. Gracias, Ruth. Necesito que me ayudes a encontrar algo. Dim que sospechas. Respiré hondo. Creo que Carlos usó fondos de la empresa durante al menos una década para comprar bienes a Renata, y que hubo otras transferencias sin justificar. Guardó silencio un instante. No estás arreglando un matrimonio. Vas a destapar un fraude. Quiero la verdad, dije. He pasado demasiado tiempo a oscuras. Acordamos vernos en 2 días en su casa. Mientras tanto, me volví mujer en misión. Fui a la biblioteca municipal y pedí acceso al registro de la propiedad. Busqué a Renata Márquez. Una vivienda unifamiliar figuraba a su nombre. Fecha de compra: hace 5 años, justo al cierre del proyecto de beneficios de vivienda para empleados que la empresa impulsó y que Carlos supervisaba. Yo había estado allí durante aquel proyecto. Recuerdo que bromeé. En el próximo viaje, me llevas a mí también. Él esquivó la idea. No te gustaría. Ahora entendía el motivo. La habitación no era para clientes. Era para ella. Imprimí las capturas y las metí en la carpeta de pruebas. Escribí una nota. Línea temporal. 6 años. Fotos. Dividido por 5 años. Compra vivienda. Dividido por 10-15 relación, según vecina. No quería perderme en el torbellino emocional. Necesitaba orden. Llegó el día. Conduje hasta la casa de Ruth. Un bungalow gris claro, con una hilera de crisantemos mustios. Me recibió con una limonada templada, sin hielo, refresca la cabeza, pero no embota el juicio. Bromeó y encendió el portátil. He revisado pagos archivados, dijo tecleando. Hay 3 asientos con el concepto apoyo de consultoría externa. El beneficiario es una sociedad pantalla, sin oficina física, sin actividad real. Amplió una línea. 50.000 en el mismo mes en que tú estabas convaleciente de la cirugía. Se me retorció el estómago. Ruth me miró por encima de las gafas. ¿Segura de que quieres seguir? Mucha gente preferiría dejarlo pasar. No respondí. Guardé la captura en mi memoria USB. De vuelta, el sol daba de lleno en el parabrisas
y el aire olía a principio de otoño. La radio puso una balada de los 60. El estribillo repetía: solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí. Solo cuando dejas de fingir ves claro. En casa, clasifiqué todo en subcarpetas: propiedades, pagos, redes. Descargué las fotos y renombré los archivos con fechas y descripciones. Tarta-limón-6-años.jpg. Brindis. Navidad. Video. MP4. Chaqueta-lana-regalo.jpg. Ya no era la mujer que guardaba silencio entre fogones. Era la esposa legal de Carlos, la madre de Diego. La mujer a la que habían recortado de su propia historia, y que estaba dispuesta a reescribir el final. Antes de dormir me calenté un vaso de leche con miel, remedio de mi madre para templar el ánimo. Por primera vez desde el funeral, cerré los ojos sin miedo. Tenía un plan, tenía un hilo, tenía pruebas. Y, con ellas, la música volvía a ser mía. A la mañana siguiente, mientras pasaba un paño por la encimera, entró el correo de Ruth Lozano con un asunto frío como un sello oficial. 3 transferencias sospechosas. Viabilidad jurídica preliminar. Abrí el archivo. Eran extractos en PDF con anotaciones suyas. Leí despacio. Quinte Consultoría. Sociedad Limitada. Cuenta vinculada a Renata Márquez. 3 pagos escalonados a lo largo de 5 años. Por un total superior a 350.000 euros. Cada abono situado justo fuera de los ciclos de auditoría interna. Al final, una nota en tinta azul. Si no existen facturas de valor equivalente, podría tratarse de donación encubierta y fraude contable. Allí estaba. No solo dolor, prueba. El nudo del pecho se hizo decisión. Busqué la tarjeta que me habían recomendado en la biblioteca y llamé a Carolina Santana, abogada de Derecho Mercantil y Fraude. Respondió con una voz cálida y directa, sin adornos. Cuénteme todo y envíeme absolutamente todo, dijo. Documentos, correos, fotos, nada debe quedarse fuera. Colgué y me puse a copiar. Reuní más de 50 archivos, capturas del registro, mensajes antiguos, fotos descargadas de la red, extractos bancarios, mis notas. Los guardé en una memoria y también los imprimí. Ordené la carpeta con separadores de colores, propiedades, pagos, redes, cronología. En la portada escribí, con rotulador firme: pruebas. El despacho de Carolina estaba en una torre de cristal. Me recibió con una sonrisa profesional, el pelo cortado al milímetro y un traje impecable. Abrió la carpeta, fue marcando páginas con post-its y al cabo de un rato asintió. Aquí hay patrón, dijo. Si esa sociedad es un vehículo pantalla y no hay causa real para las transferencias, interpondremos demanda mercantil por enriquecimiento injusto, además de acciones civiles de restitución e incluso daños. Pediremos medidas cautelares para impedir que se disipe el patrimonio. Quiero que devuelva todo, respondí, euro a euro. Trabajaremos para eso. Necesitaré su testimonio y el apoyo técnico de Ruth. Prepare una cronología con fechas exactas, sin emociones, solo hechos. Salí con una lista de tareas y una calma extraña, casi laboriosa. En la cafetería de abajo pedí un café solo y una tostada con aceite. Abrí el cuaderno y dibujé la línea del tiempo. 15 años lo que contó la vecina. 6 años las fotos. 5 años la compra de la vivienda. 3 años el testamento. Escribí debajo: no discutir, probar. Me lo repetí como quien reza sin darse cuenta. Las semanas siguientes me convertí en mi propia gestora de caso. Revisé correos antiguos, donde Carlos justificaba ausencias con viajes. Busqué facturas del proyecto de viviendas para empleados. Subrayé fechas que coincidían con los pagos a quinte. Transcribí frases de los videos y pies de foto con sus marcas temporales. Cada tarde, antes de cenar, repasaba la carpeta. Cada noche caía rendida. Pero era el cansancio distinto de quien está haciendo. A los pocos días, llamó Carolina. He revisado todo. Presentaremos la demanda contra Renata Márquez y, si procede, contra la sociedad y la herencia de Carlos. Aportaremos pruebas documentales, pediremos oficios al registro, y si el juzgado lo admite, solicitaremos el embargo preventivo de los inmuebles adquiridos con esos fondos. Adelante, dije. No me detendré. Habrá ruido, advirtió. Ella intentará convertirlo en un malentendido sentimental. No lo es. Es dinero.
y el dinero deja rastro. Colgué. Miré mis manos, no temblaban. La demanda se admitió a trámite en el juzgado de lo mercantil. Carolina me envió el escrito. Sobrio, quirúrgico, sin una palabra de más, apoyado en un principio claro. Lo que se recibe sin causa legítima debe restituirse, con intereses legales desde cada abono. El efecto fue inmediato. Renata contrató un despacho y empezó a mover hilos. Llegó una carta ofreciéndome una suma para evitar el desgaste emocional. La leí con náusea contenida y llamé a Carolina. No se compra mi silencio. Perfecto, respondió. Seguimos. Poco después me llamó Diego. Venía tenso, con esa rigidez de quien ya trae la frase preparada. Estás destruyendo el recuerdo de papá. Miré por la ventana. En los cables del tendido se posaban gorriones como notas en un pentagrama. No destruyo nada, contesté. Aclaro lo que pasó. Lo que él hizo con nuestro matrimonio y con el dinero. Colgó. Dolió, pero no retrocedí. Abrí la carpeta y añadí una sección nueva. Ofertas y presiones. Cada carta, cada llamada, cada intento de torcerme el pulso, anotado con fecha y hora. El orden sería mi escudo. Cuando señalaron la vista previa para las cautelares, me puse mi abrigo de lana Noel de Carlos y me recogí el pelo con una horquilla sencilla. En el espejo vi, por un segundo, a la mujer de la antigua tarjeta de empleada, la que miraba de frente, sin pedir permiso. Sonreí apenas. A la vuelta, encendí el hornillo y preparé sopa de ajo con aceite y pan duro, la receta humilde de mi madre para los días fríos. Mientras servía, apoyé la mano en la carpeta. Pensé en una palabra que no suena en los tribunales, pero lo sostiene. Dignidad. No era venganza. Era poner las cosas en su sitio. Y estaba lista para llegar hasta el final. El día de la vista previa amaneció limpio y cortante. En la mesa de la cocina repasé por última vez la carpeta. Separadores, posits, copias numeradas, un índice escrito a mano. Bajo el título Pruebas había 4 bloques. Propiedades, pagos, redes, cronología. Metí también una hoja nueva. Ofertas y presiones. Quería que todo respirara orden. En el pasillo del juzgado, Carolina Santana me habló bajo, sin solemnidad pero con pulso firme. Hoy pedimos medidas cautelares. Embargo preventivo de la vivienda adquirida con fondos dudosos y bloqueo de cuentas vinculadas a Quinte Consultoría. Presentamos riesgo de disipación y apariencia de buen derecho. Recuerde, respuestas claras y breves. Asentí. Me alisé la falda y pensé en mi madre, que siempre decía: la verdad se sostiene sola, cuando no la empujas. Dentro, la sala era sobria. Al otro lado estaba Renata Márquez con su abogada. Traje crudo, maquillaje impecable, el cabello recogido con precisión de bisturí. Evitó mirarme. Diego no acudió. Habló primero Carolina. Desplegó la línea temporal como quien tiende una cuerda entre 2 orillas. Relación prolongada según testigo vecinal. Fotos y vídeos de hace 6 años. Compra de vivienda de hace 5. Testamento de hace 3. Y, entre medias, 3 transferencias con destino a un vehículo pantalla. Añadió que existían indicios de facturación de conveniencia y que mi patrimonio conyugal había sido erosionado sin causa legítima. La parte contraria respondió con voz tersa. Todo eran malentendidos. Los pagos correspondían a asesorías puntuales y necesarias. La casa era fruto de ahorros personales de Renata. Aportaron facturas con descripciones vagas, servicios técnicos, apoyo externo, coordinación. Bastaba verlas para intuir el molde. Me llamaron para una breve ratificación. Nombré, una por una, las pestañas de la carpeta, las fechas escritas a bolígrafo, las anotaciones de Ruth Lozano. No me tembló la voz. Recordé la frase que había escrito en mi cuaderno. No discutir, probar. El juez, una mujer de mediana edad, mirada muy atenta, tomó notas. Hizo 2 preguntas. La primera, sobre la coincidencia temporal entre mi convalecencia y uno de los pagos. La segunda, sobre la capacidad real de Quinte. Personal, sede, actividad. Carolina le pidió oficiar al registro y a la agencia tributaria para comprobarlo. La jueza asintió. Cuando terminó la vista, salimos al pasillo con esa mezcla de alivio y cansancio que deja la tensión. Carolina dijo: hemos superado el primer umbral. Si conceden las cautelares, llegaremos a juicio con el tablero quieto. Volví a casa andando despacio.
Abrí las ventanas para que corriera el aire y puse a fuego lento sopa de pescado con laurel, pan del día anterior y un chorro de aceite. Mientras servía, pensé que cada hervor era un latido que volvía a mi sitio. A los pocos días llegó el auto. Se acordaba el embargo preventivo de la vivienda de Renata y el bloqueo parcial de saldos vinculados a la sociedad, hasta cubrir una cantidad estimada según los extractos. Me senté en la silla de siempre y respiré hondo. No era la victoria, pero sí una contención. La primera grieta en el muro. La reacción no tardó. Sonó el teléfono. «Estás yendo demasiado lejos», dijo Diego, sin saludo previo. «Ella no te hizo nada. No conviertas esto en un espectáculo». «No es un espectáculo», respondí. «Es responsabilidad. Si alguien recibió lo que no le correspondía, que lo devuelva. Eso también es respeto por tu padre y por nosotros». Colgó sin responder. Tomé nota, con fecha y hora, en ofertas y presiones. Guardé el cuaderno junto a la receta de la sopa. Me sorprendió la calma que seguía ahí, como un hilo tenso pero seguro. «Ruth vino esa tarde con una carpeta fina. He preparado un informe pericial preliminar», dijo. «Estructura de pagos, comparativa de precios de mercado para servicios equivalentes y un análisis de capacidad operativa de Quinte». Es humo. La abracé. Era un abrazo distinto, no de consuelo, sino de equipo. Las semanas siguientes se poblaron de escritos, traslados, pequeños pulsos. Aprendí palabras que antes me parecían de otro planeta. Diligencias, reconvención, impugnación. Cada término lo copiaba en una hoja y lo traducía a mi idioma doméstico, como hacía con las recetas. Ingredientes, tiempos, temperatura justa. Reduje el mundo a eso. Claridad. Una noche, antes de dormir, me serví un vaso de leche tibia con canela. Abrí la ventana del dormitorio. El aire olía a tierra y a naranjo vecino. Pensé en la mujer que fui, la que se invisibilizó por costumbre, y en la mujer que ahora sostenía con la yema de los dedos una cuerda tensa hecha de hechos. No sabía qué diría la sentencia, pero por primera vez en muchos años, supe qué diría yo. Diría la verdad, y la verdad, como la música, al fin llevaba mi compás. El calendario judicial avanzó como una caracola, lento, pero con dibujo claro. Entramos en fase de prueba. Carolina Santana me explicó, con ese tono que apacigua sin infantilizar. Pedirán descubrimiento. Correos, contratos, facturas originales de Quinte Consultoría, listados de empleados, sede, medios materiales. Si no existen, el aire no sostendrá el edificio. Llegaron los primeros oficios cumplimentados. Quinte no tenía plantilla, ni equipos, ni alquiler vigente. Una oficina registrada en un sitio donde solo había buzones compartidos. Las facturas parecían clonadas. Mismas descripciones, misma tipografía, mismas faltas de ortografía, importes redondos. Ruth Lozano preparó un cuadro comparativo que daba pudor ajeno. En el margen escribió a mano: plantilla de factura, no servicio. Esa tarde, para templar el cuerpo, hice lentejas estofadas con laurel y un chorrito de aceite. Mientras removía, pensé que la cocina y el derecho comparten algo: tiempo y método. Si respetas ambos, lo demás encuentra su sitio. Llegó el turno de las declaraciones. Renata Márquez entró con gabardina crema y una carpeta fina, como si la realidad cupiera en 10 folios. Su abogada habló de celo profesional, servicios intangibles, valor añadido no tangible. Cuando Carolina le pidió entregables, informes o correos que reflejaran el supuesto trabajo, Renata se encogió. Los llamó Carlos, dijo. Era él quien prefería no dejar huella. Yo, por discreción, no conservo. Carolina no pestañeó. Entonces, nada acredita que usted prestara los servicios. Mi palabra, respondió Renata, mirándome con una dulzura ensayada. ¿Y la de él? La palabra de un difunto y la de quien cobró. Apunté esa frase en la libreta. A veces el vacío suena más fuerte que cualquier campana. Citaron a Diego. Acudió con traje oscuro y el ceño de los días difíciles. La jueza le recordó que estaba bajo juramento. Carolina preguntó sin filo: ¿acompañó usted en Navidad de hace 6 años a Renata y Carlos en una celebración? Se proyectó el video del brindis. Diego tragó saliva. Sí. ¿Sabe si Renata prestó servicios de consultoría para la empresa de su padre? No vi informes, dijo. Papá decía que ella arreglaba cosas. ¿Cree que su padre pudo favorecerla por razones personales? Silencio. A mí me tembló el estómago.
pero mantuve la mirada clavada en el borde de la mesa. No lo sé, respondió al fin. No era una absolución. Era una grieta. Al salir, Diego no me habló. Yo tampoco le busqué. En la acera, me apreté el abrigo y caminé hasta un bar pequeño. Pedí una tortilla jugosa y una infusión de manzanilla. La calma llegó por oleadas, como cuando la marea recuerda su horario. La semana siguiente, Carolina me citó para revisar el informe pericial de Ruth. Era un mapa, flujos de dinero, fechas, conceptos, desajustes. Al final, 3 conclusiones que podían leerse como sentencia. 1. Quinte no tenía capacidad real para prestar lo facturado. 2. Las transferencias se distribuyen junto a hitos personales, mi convalecencia, viajes de trabajo, compra de vivienda. 3. Existen indicios suficientes de donación encubierta y enriquecimiento injusto. Esto sostiene el esqueleto del caso, dijo Carolina. Ahora, detalle y templanza. Me pidió preparar mi declaración. Pasamos una tarde entera afinando. Hechos, fechas, acciones. Cada vez que asomaba una herida, Carolina la devolvía al carril. Esto no es terapia, es prueba. Cuente qué hizo, cuándo, cómo lo supo, qué documentó. Aquella noche escribí mi relato lineal, sin adjetivos. Funeral, testamento, carpeta, registro, Ruth, Quinte, Carolina, cautelares. Lo leí en voz alta mientras servía un caldo claro con huesos, zanahoria y puerro. A mitad de lectura me descubrí firme. No era coraje ruidoso, era un silencio asentado. No faltaron los intentos de descarrilo. Un correo anónimo con medias verdades. Un mensaje que insinuaba arreglar esto entre mujeres. Una llamada tardía ofreciendo un gesto si rebajábamos el tono. Archivé todo en ofertas y presiones y se lo reenvié a Carolina. Su respuesta fue un pulgar hacia arriba y una palabra: conste. El día de mi declaración, me puse una blusa blanca y un broche antiguo de mi madre. La sala olía a papel y a electricidad contenida. Contesté con frases cortas. Dije no lo sé cuando no lo sabía. Dije sí cuando sí. Describí cómo guardé capturas, cómo imprimí, cómo ordené, cómo renombré archivos con fechas. Nombré a Emilia Pardo, la vecina. Conté lo de las luces de Navidad y mi rodilla. Recordé que vendí el anillo de esmeraldas para la matrícula de Diego. Al pronunciar esa frase, la voz se me quebró una milésima. Respiré por la nariz. Seguí. Cuando salimos, el cielo estaba limpio como una sábana recién tendida. Carolina me tocó el brazo. Ha estado bien, dijo. Clara y concreta. Ahora, a esperar señalamientos. En casa, para celebrar a mi manera, abrí una lata de mejillones en escabeche, corté pan, y me serví una copa de tinto. Pensé en Carlos, en Renata, en Diego y en mí. Brindé sola. No por ganar. Por haber aprendido a nombrar. Porque, a veces, la justicia empieza por llamar a cada cosa por su nombre. El señalamiento del juicio llegó con la sequedad de un sello. Fecha, hora, sala. Carolina Santana me llamó temprano. Alegaciones iniciales sobrias, dijo. Nosotros, hechos y pruebas. Ellas insistirán en afecto, discreción y servicios intangibles. Que la emoción no tape la contabilidad. Pasé la mañana ordenando por tercera vez la carpeta. En la mesa coloqué, en abanico, las piezas clave. Línea temporal. Registro de la vivienda a nombre de Renata Márquez. 3 transferencias hacia Quinte Consultoría. El informe pericial de Ruth Lozano y la libreta con mis notas. No discutir. Probar. Antes de salir, preparé un té y me llevé en el bolso una galleta de anís. Pequeñas costumbres que fijan los nervios. La vista comenzó puntual. La sala olía a madera encerada. La jueza, concentrada, fue directa. Pidió que cada parte acotara el objeto del litigio. Carolina abrió con una frase que se sostuvo sola. No juzgamos afectos. Juzgamos transferencias sin causa, que generaron enriquecimiento injusto, en perjuicio del patrimonio conyugal. Luego hiló la cronología con la precisión de un bordado. Relación prolongada, fotos y vídeos de hacía 6 años. Compra de hacía 5. Testamento de hacía 3. En medio, pagos a una sociedad sin personal, sin sede operativa, sin entregables. Citó el auto de cautelares y el oficio que acreditaba que la oficina de Quinte era un buzón compartido. Al final pidió restitución con intereses legales y costas. La defensa replicó con una madeja sentimental. Confianza, ayuda,
lealtad. Sacaron facturas de servicios técnicos y un supuesto borrador de informe, sin firma ni fecha. Carolina señaló la tipografía idéntica y las faltas repetidas. La jueza pidió que constara. Llegó la prueba testifical. Declaró Ruth Lozano. Tono sereno, léxico sencillo. Comparé importes con precios de mercado, explicó. No hay traza de trabajo real. Quinte no tenía capacidad operativa, ni personal, ni equipo, ni gastos acordes. Las facturas se comportan como plantillas. La defensa intentó desautorizarla con tecnicismos. Ruth respondió con una cucharada de claridad. Cuando hay servicio, hay rastro. Me tocó pasar a mí. Llevé la mirada a la mesa, no a Renata. Conté cómo supe lo que supe, cuándo y qué archivé. El perfil público de Renata, la tarta de limón, el brindis de Navidad, la compra de la casa, los pagos a Quinte, la carpeta con separadores, las fechas, las copias. Dije no lo sé cuando no lo sabía. Dije sí cuando sí. Al mencionar que vendí el anillo de esmeraldas de mi madre para la matrícula de Diego, un temblor se me subió a la garganta. Respiré hondo y seguí por la línea de los hechos. Sorprendió la citación de doña Emilia Pardo, la vecina. Con su abrigo claro y su paso tranquilo, dijo: vi a Renata ayudar con las luces de Navidad. Cuando ella señaló hacia mí, estaba arriba con la rodilla. Y la vi varias veces por la calle, cuando la señora cuidaba de su hermana. No era una acusación. Era una hora y un lugar. La defensa preguntó si estaba segura de los años. Contestó: no cuento en dígitos, lo mido por invierno y por verano. Fueron muchos inviernos y muchos veranos. Se hizo un silencio que pesó más que cualquier discurso. En el receso Carolina me ofreció agua. A través del cristal vi a Renata hablar con su abogada, el gesto contenido. No la odié. El odio distrae. El orden concentra. Reanudada la sesión, la defensa quiso introducir un correo donde Carlos escribía: Renata arregla. Carolina pidió contexto temporal y técnico. No había cabecera, ni servidor, ni fecha verificable. La jueza lo tuvo por no autenticado. En conclusiones, Carolina volvió a la mesa de operaciones, hechos y norma. Recorrió, sin elevar la voz, los puntos de apoyo: sociedad pantalla, capacidad inexistente, pagos sin causa, indicios de donación, perjuicio al patrimonio conyugal. Luego, una última frase: la justicia no corrige el pasado, pero puede reordenar lo que fue torcido. De regreso a casa, el aire olía a piedra mojada. Abrí la ventana de la cocina y me preparé una ensalada de tomate con aceite y sal en escamas y un trozo de queso manchego. Masticar despacio ordena el pensamiento. En la radio, una voz antigua cantaba un bolero. Me permití un sorbo de tinto. Esa noche Diego envió un mensaje corto. He declarado. No sé qué pensar. Borré 3 respuestas posibles y escribí solo: gracias por decir la verdad cuando no sabías la respuesta. Tardó en contestar. Al final, un simple: vale. Apagué la luz del salón y pasé la yema de los dedos por el lomo de la carpeta. No sabía qué decidiría la jueza. Sí sabía algo. Había llegado hasta aquí sin mentir y sin gritar. A veces, para recuperar la vida, basta con poner nombres, fechas y hechos sobre la mesa y no apartar la mirada. La espera se instaló en casa como una visita que no avisa cuánto piensa quedarse. Pasaron semanas de silencios administrativos, de correos breves con asunto seco. Traslado, plazo, consta. Para no deshilacharme, me impuse una rutina de cosas pequeñas. Ventilar por las mañanas, regar las macetas, caminar hasta la plaza a comprar pan candeal, volver con aceitunas y naranjas. En la radio, tertulias. En la mesa, la carpeta. En la cocina, una olla de pisto a fuego lento, el orden sosteniéndolo todo. Una tarde llegó un burofax de la defensa. Ofrecían una cantidad para cerrar el asunto sin más dolor. Lo dejé sobre el aparador como quien deja un zapato lleno de barro en la puerta. Llamé a Carolina Santana. Siguen probando el cansancio, dijo. Les conviene que usted dude. Responderemos con no aceptación y recordatorio de cautelares. Colgué y anoté en ofertas y presiones. Propuesta económica sin reconocimiento de hechos. Fecha, hora, firma. Respiré hondo. No quería venganza. Quería proporción. Ruth Lozano vino con un anexo a su informe pericial. Había reconstruido los movimientos bancarios a partir de los extractos. Fechas, conceptos, servicios técnicos repetidos como una letanía.
He añadido una prueba de consistencia, explicó. Si existiera trabajo real, aparecerían costes. Alquiler de oficina, seguros, suministros, algo. Aquí solo hay entrada. Gracias, le dije. Esto no es ruido. Es método. Cuando se fue, me preparé una merienda vieja de mi madre. Pan con aceite y una onza de chocolate. Abrí el balcón. El aire olía a limonero. Pensé que había pasado demasiado tiempo sin sentarme a escuchar la casa. Esa noche, Diego escribió. He visto comentarios en la familia. Dicen que exageras. Miré el teléfono un rato largo. Respondí. No exagero, documento. Tardó en contestar. Al final, vale. No era un puente, pero tampoco era una bomba. Llegó una providencia ordenando aportar originales de ciertas facturas. La defensa remitió copias nuevamente. Carolina pidió requerimiento con apercibimiento de multa por incumplimiento. Al día siguiente, otra maniobra. Presentaron un escrito tildando mi demanda de estrategia vengativa. Carolina contestó con 1,5 folios. La intención no es objeto del proceso. Lo son los hechos acreditables. A veces, la elegancia es simplemente no moverse del sitio. Para resetear la cabeza, me fui al mercado de los jueves. Compré merluza, espinacas y un puñado de almendras. Hice merluza en salsa verde y la compartí con doña Emilia Pardo. Comimos despacio, hablando de lluvias antiguas. A los postres, naranjas con canela. Cuando una mujer aprende a nombrar lo que le pasa, dijo Emilia, muchos se tapan los oídos. Pero al final, algo escuchan. Guardé esa frase como quien guarda una llave. Esa semana, Carolina me citó para preparar conclusiones escritas. Extendimos los documentos sobre la mesa de reuniones como un mapa. Estructura, dijo. Hechos, pruebas, norma, nada de adjetivos. Lo que no necesite verbo, que entre como cuadro o anexo. Trabajamos horas afinando cada punto. La línea temporal, la capacidad inexistente de Quinte Consultoría, la trazabilidad de las 3 transferencias, el perjuicio al patrimonio conyugal, la petición de restitución con intereses legales y costas. Cuando salí, ya era de noche. Me regalé una tortilla francesa y una manzanilla en el bar de la esquina. En la tele, un partido sin goles. En mi cabeza, una portería clara. Hubo un último gesto de Renata Márquez. Me pidió hablar entre mujeres, sin abogados. Para rebajar el tono, dijo al teléfono. Podemos acomodarnos. Contesté con una frase que me sorprendió por lo firme. No rebajo hechos. Y el tono lo pone el juzgado. Colgué con la calma de quien ha decidido no negociar consigo misma. El plazo para presentar conclusiones vencía un viernes. Ese día llevé al juzgado una carpeta fina con lomo azul. Conclusiones parte actora. Al salir, compré flores baratas para el pasillo. Me permití un gesto pequeño de belleza. El lunes siguiente recibimos señalamiento de sentencia en plazo breve. No era habitual. Carolina sonrió de medio lado. Cuando la mesa está ordenada, la decisión llega antes. Aquella tarde hice crema de calabaza con un chorrito de nata y pimienta. Comí en silencio, mirando el manzano silvestre del patio que había plantado hacía 2 décadas. El año pasado casi lo corto. Este año había florecido antes que ninguno. Me levanté, toqué el tronco áspero y pensé que a veces sobrevivir consiste en no apartar la mano. Volví adentro, cerré las persianas y dejé la carpeta a la vista, en la mesa. No supe rezar, pero supe agradecer. A Ruth, a Carolina, a Emilia, a la mujer que, sin ruido, se había sentado cada día a poner orden. Lo que viniera después no estaba en mis manos. Lo que ya había hecho sí. Y eso, por primera vez en muchos años, bastó para dormir de un tirón. El día de la sentencia amaneció con un cielo terso, sin nubes. Fui al juzgado en autobús, con la carpeta fina de lomo azul apoyada contra el pecho. En el pasillo, Carolina Santana me miró un segundo y asintió, como quien dice, hasta aquí hemos llegado con orden. Entramos. La jueza leyó sin adorno. Primero, los hechos. 3 transferencias a Quinte Consultoría. Ausencia de capacidad operativa. Oficina en buzones compartidos. Facturas repetitivas con descripciones vagas. Compra de una vivienda a nombre de Renata Márquez en fechas contiguas a los pagos. Después, la norma. Cuando no hay causa legítima y existe perjuicio para el patrimonio conyugal, procede restitución. Este tribunal estima sustancialmente la demanda, dijo.
Se condena a doña Renata Márquez a reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, con intereses legales desde cada cobro, y a responder con los bienes adquiridos con esos fondos. Se imponen costas. El aire se contrajo un instante, como si la sala hubiera respirado conmigo. Carolina apoyó la mano en el respaldo de mi silla. Renata bajó la vista hacia un punto sin nombre. No sentí triunfo, sentí proporción. Al salir, en la escalera, Carolina enumeró con su claridad habitual. Ahora vendrán la liquidación de intereses, la ejecución, los embargos. Habrá recursos quizá, pero el esqueleto ya está. Gracias, dije. Gracias a usted por no salirse de la línea de los hechos, respondió. Esa tarde celebré a mi manera. Gazpacho frío, tortilla poco cuajada y una copa pequeña de tinto. Abrí la ventana. El ruido de la calle subía limpio, como una música sin letra. Los días siguientes fueron de papeles. La defensa presentó un anuncio de recurso. Carolina preparó oposición. El juzgado dictó diligencias de ejecución. Se tasaron importes, se trasladaron órdenes de embargo a la vivienda de Renata y a sus cuentas. Llegó un requerimiento para que aportara facturas reales. Contestó con copias de siempre. El secretario judicial anotó. No cumplen. Un mediodía, Ruth Lozano me escribió. He revisado la liquidación. Los intereses suman una cifra considerable. Respondí con un gracias sencillo. Eran números, sí, pero también era tiempo contado a mi favor por primera vez en muchos años. Diego tardó 2 días en llamar. He leído el fallo, dijo. No pensé que... Se detuvo. No pensé que fuera a ser tan claro. La claridad estaba antes, contesté. Solo había que mirarla. No sé qué hacer con todo esto, admitió. Respirar, dije. Y aprender. No hubo reproches. Tampoco abrazos. Hubo una rendija. El auto de ejecución fijó una cantidad redonda, con intereses y costas. El procurador me llamó para confirmar que el embargo sobre la vivienda seguía adelante. A los pocos días, supe que Renata había puesto la casa en venta para cubrir la deuda. No me alegré. Me serví una infusión de manzanilla y pensé en una palabra que no anoté en la carpeta: consecuencia. La abogada me pidió un último esfuerzo. Una relación jurada de mis aportaciones al matrimonio. Saqué cuadernos, recibos, pequeñas notas. El anillo de esmeraldas vendido para la matrícula de Diego. Los ahorros de mis padres inyectados en la empresa en una crisis. Años de gestión doméstica que no salen en balances y, sin embargo, sostienen la vida. Lo redacté con frases cortas, sin adjetivos. Al final añadí una línea. Esto no es un inventario de amor, sino de hechos. Esa noche cociné merluza al horno con patatas panadera y pimientos. Comí en la mesa del comedor, frente al asiento vacío de Carlos, que por fin moví un palmo, como quien descorre una cortina. Lloré un poco, no por la sentencia, sino por la mujer que tardó tanto en sentarse en su sitio. Llegó la notificación. La apelación de Renata no suspendía la ejecución. Carolina me lo explicó. Podrán discutir jurídico, pero la restitución camina. Esa tarde, para bajar al suelo, bajé al mercado. Compré mejillones, pan y naranjas. Preparé mejillones al vapor con laurel y ajo. El aroma llenó la cocina. Saqué el manzano silvestre a la terraza para que le diera el sol de última hora. Tenía brotes nuevos. Antes de acostarme, me senté con la carpeta. Le quité algunos posits, guardé los folios sueltos, añadí la resolución en la pestaña sentencia. Escribí en la portada, bajo pruebas, una palabra nueva: orden. No sabía aún qué quedaría en mí cuando todo esto terminara. Sí sabía que cada día, desde el funeral, había avanzado 1 centímetro sobre un suelo que al principio se me hundía. A veces así se gana. Centímetro a centímetro, con sopa caliente, papeles en su carpeta y la certeza de no haberse mentido. Mañana tocaría otra cosa, quizá un trámite más, quizá un paseo, quizá una llamada de Diego. Cerré la ventana. El silencio, por primera vez, no pesaba. Acompañaba. La ejecución avanzó sin sobresaltos. Tasación, señalamientos, oficios a registros. Un viernes, notificaron que la vivienda de Renata Márquez saldría a subasta si no pagaba el total con intereses y costas. Yo leí el papel con la serenidad de quien ha regado una planta cada día. No había júbilo, había consecuencia. El lunes siguiente, Carolina Santana me llamó. Ha ingresado una parte, dijo. Para el resto, han pedido plazo y ofertan vender un coche y joyas. Seguimos con la línea. Ni un euro menos del que corresponde. Asentí en silencio. Corté naranjas en rodajas,
Las espolvoreé con canela y me serví un café solo. En la radio hablaban de lluvia. En mi cabeza, por fin, no llovía. A media semana, el juzgado dictó decreto aprobando la liquidación de intereses. Ruth Lozano me escribió: la cuenta está cerrada con método. No han logrado colar ninguna cifra blanda. Le respondí con gratitud. Yo nunca fui una heroína. Fui una mujer que aprendió a poner nombres y fechas sin bajar la mirada. Esa tarde llamó Diego. «Mamá, ¿puedo pasar?», preguntó. Preparé tortilla y pan. Llegó con gesto torpe. Dejó el móvil boca abajo sobre la mesa, como siempre. Lo miré y sonreí apenas. «He hablado con Renata», dijo. «Está…». Buscó la palabra deshecha. «Lo lamento», contesté. «No por el dinero, sino por el daño que todos nos hicimos, cuando nadie quiso nombrar lo que pasaba». Se quedó callado. Partí un trozo de tortilla y lo empujé hacia su plato. «Pensé que todo era… normal», murmuró. «Que papá…». Se detuvo. Le admiraba tanto. Yo también, dije. Y por eso tardé tanto en ver. Respiró hondo. «¿Te dolió que declarara sin defenderte?». «Me dolió que te defendieras de mí», respondí. «Pero te vi decir no lo sé cuando no sabías». «Eso fue un comienzo», asintió. Luego, con una timidez que le conozco desde niño, dijo: «He encontrado trabajos para pagarte la matrícula que cubriste con el anillo de la abuela. Sé que no es lo mismo, pero quiero devolver algo». «No me debes dinero», dije. «Me debes verdad y tiempo. Si puedes ofrecerme eso, estamos en paz». Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las hojas del manzano silvestre. Los días siguientes trajo pan de la panadería de siempre. Recogió la colada, me acompañó al mercado. No hablábamos de Carlos a cada rato. No hacía falta. A veces, al volver, abríamos una lata de sardinillas, cortábamos queso y brindábamos con un vaso pequeño de tinto. No por ganar, por seguir. La defensa intentó un último quiebro. Un escrito pidiendo reducción de costas por circunstancias personales. Carolina contestó en 2 párrafos. Las circunstancias ya fueron ponderadas. Lo que corresponde, corresponde. El juzgado resolvió desestimando. Aquella noche cociné garbanzos con espinacas. El olor llenó la casa como un abrigo. Pensé en Emilia Pardo, invierno y verano. Habíamos atravesado muchos. Un domingo por la tarde, mientras fregábamos juntos, Diego preguntó: «¿Qué harás cuando todo termine?». Sequé un plato, lo coloqué en su sitio. «Vivir para mí», dije. «Recuperar cosas pequeñas. Caminar temprano, escuchar música, ordenar fotos para mí, no para nadie». «¿Y el asiento de papá?». Miré la silla que por fin había movido un palmo. «Quizá lo cambie de sitio, o quizá lo done. Lo que sí sé es que ya no me sienta a esperarlo». Se acercó, me tocó el hombro. «Siento haber tardado tanto», susurró. «Lo siento, mamá». No lloré. «Oh sí, pero por dentro». Le apreté la mano. «Estamos a tiempo», dije. El jueves siguiente, Carolina me envió un correo con asunto breve. Ejecución. Cumplida en lo sustancial. Leí la frase varias veces. Después abrí la ventana, dejé que entrara el aire, puse un bolero antiguo y preparé torrijas con leche templada, cáscara de limón y canela. Las espolvoreé de azúcar. Me senté y por primera vez en muchos años, supe que el siguiente paso ya no era un papel. Era una vida. Pasaron años. La vida volvió a coger ritmo sin pedir permiso. Amaneceres con paseo corto, mercados de sábado. Música baja mientras cocinaba, sopa de ajo o lentejas. No era olvido, era otra forma de memoria. En la estantería, la carpeta pruebas quedó archivada detrás de un lomo nuevo. Orden. A veces, por la tarde, me sentaba junto al manzano silvestre y le quitaba las ramas secas. Florecía antes que los demás. Yo también. Un invierno, murió mi padre. Volví al tanatorio con un abrigo oscuro y un pañuelo sencillo. Velas, café caliente, murmullo de rezos. Al entrar, vi a Diego en la puerta. Tenía otra expresión. Menos rigidez, más verdad. Me abrazó sin palabras. Sentí, bajo el tejido del abrigo, ese latido de cuando era niño. ¿Quieres que diga unas palabras?, preguntó. Asentí. La sala olía a cera y a colonia vieja. Diego habló de su abuelo con voz serena. De las manos manchadas de tierra, de los veranos de sandía y siesta, de la paciencia que enseña el tiempo. No hubo adornos, hubo hechos. Cuando terminó, algunos parientes se limpiaban los ojos. Se volvió hacia mí. Sonrió con timidez. Mamá,
¿Cuándo aprendiste a hablar así?, susurró después, ya en el pasillo. Siempre supe, respondí. Tú no escuchabas. Nos reímos en bajito, como si el pasillo nos guardara un secreto. Luego salimos a tomar aire. Hacía frío, de ese que limpia. Compramos churros y chocolate en el bar de la esquina. Compartimos el plato sin prisa. El duelo sabe a azúcar cuando lo acompañas. Después del entierro, Diego vino a casa. Colgó su gabardina, dejó el móvil boca arriba, un gesto pequeño que dice, «Estoy aquí», y se puso a fregar los platos del almuerzo. Me contó cosas que había callado. Cómo la admiración por Carlos le hizo confundir brillo con bondad. Cómo la vergüenza le apretó cuando vio los hechos. Yo escuché. A veces basta eso, no interrumpir. No puedo devolverte los años, dijo. Puedo venir los domingos, ayudarte con la terraza, bajar a por pan. Puedo aprender. Eso es tiempo, respondí. El tiempo también devuelve. Guardamos un silencio amable. Saqué una lata de mejillones en escabeche, corté queso y abrí una botella de tinto para 2 copas. Brindamos por mi padre, por los que ya no están, por los que aprendemos tarde pero aprendemos. Con los meses, la casa cambió sin ruido. Moví de sitio la silla de Carlos y la doné a una asociación de barrio. En su lugar puse una planta alta que busca la luz. Ordené fotos para mí, no para nadie. El anillo de esmeraldas no volvió, pero ya no dolía nombrarlo. Ruth Lozano me invitó a una merienda de jubiladas. Carolina Santana me mandó, de vez en cuando, artículos con anotaciones al margen. Emilia Pardo me traía naranjas y decía, señalando el cielo, invierno y verano, todo vuelve si se llama por su nombre. Un primavera temprana, el manzano silvestre estalló en flores blancas. Pensé en cortarlo el año anterior. Ahora parecía un ramo vivo. Acerqué la mano al tronco áspero. Lo que sigue vivo no se abandona, dije en voz baja. Esa tarde, Diego llegó con una caja de madera. Fotos, sonrió. Vamos a ordenarlas. No para un juicio. Para nosotros, extendimos las imágenes en la mesa. Veranos, sopas, cumpleaños, cielos tras la ventana. No faltaba nadie. Tampoco yo. Al final, guardamos cada foto en su funda, con fecha y lugar. En la última, Diego escribió, casa. Hoy. Me miró. Gracias por no rendirte, dijo. No respondí. Fui a la cocina, calenté leche con canela y serví torrijas. Las espolvoreé con azúcar. Puse un bolero antiguo. El aire olía a pan, a limón y a música. Me senté, probé un bocado, y supe, con una certeza tranquila, que el siguiente capítulo ya no era una defensa ni una demanda. Era lo que siempre estuvo esperando. Mi vida.